Respetables estudiantes, mis cordiales saludos. En esta sesión desarrollaremos un ejercicio referido a la segunda condición de equilibrio, el cual dice así. Una caja de 50 kilogramos, se refiere a esta cajita, se sostiene mediante la grúa viajera. Si ven acá, aquí hay un carril, unas pequeñas ruedas que permitirían movilizarse, en este caso, a la caja a lo largo de la viga AB. Por eso le decimos una grúa viajera, como se muestra en la figura. Si se sabe que A, que es esta distancia, desde este punto donde está anclada la viga momentáneamente, hasta el extremo B de la viga, es 1,4 metros, determine la tensión en el cable CD y la reacción en este apoyo B. ¿Cómo iniciaremos este ejercicio? Para empezar, hemos observado por acá que hay algunas distancias que van a ser necesarias tener presentes para poder trabajar. Una de ellas es, por ejemplo, conocer cuánto es la distancia desde el punto C al punto E. Recuerden que el punto E está exactamente encima del punto B. Esa distancia la puedo hallar con este triángulo. Si este ángulo vale 55 grados de acuerdo al enunciado, entonces por ángulos complementarios esto sería 35. 90 menos 55, 35. En el triángulo, entonces, nos enfocamos en el lado DE, que vale 1,4 metros, y queremos hallar el lado CE, al cual hemos llamado por la letra D. Sabemos que este cateto entre este me da la tangente de 55. Así que si yo espejo este cateto, que es la distancia que necesito, sería 1,4 tangente de 55. Cateto opuesto opuesto entre adyacente es tangente. ¿Sí? Multiplicando, obtengo un valor de 2,0 metros aproximadamente. Entonces, la distancia CE, que es la distancia D, que lo hemos puesto simplemente con la letra D, vale 2,0 metros aproximadamente. Además, no olvidemos que tenemos también esta distancia EB. Este segmento EB vale 0,4 metros. Y la distancia FB, que es el punto donde está anclada la caja en este momento a través de esta cuerda, en este carril, el punto F hasta el punto B es lo que hemos llamado como A, de acuerdo al enunciado. Eso vale 1,4 metros. Por otro lado, como tengo la masa de la caja, puedo hallar su peso de la cajita. El peso por ecuación sabemos que es m por g, masa por aceleración de la gravedad, siendo la masa 50 y g 9,81. Con esto tengo un resultado de 490,5 newton en este instante. Bien, tengo entonces ya información inicial para comenzar a trabajar en este ejercicio. Ahora, nos piden dos cosas: la tensión en el cable y la reacción en el apoyo. Eso implica trabajar con fuerzas. Así que lo obvio sería hacer un diagrama de cuerpo libre de la viga AB, es decir, colocar las fuerzas aplicadas. Una de ellas sería pues la tensión que me solicita, otra de ellas sería el peso de la caja, que lo hemos calculado ya, y las reacciones en el punto B por este tipo de apoyo son dos, una horizontal, una vertical, las cuales las he colocado en un sentido totalmente arbitrario. Cuando calcule los resultados, si me quedan con valores positivos, significa que estos sentidos que estoy asumiendo inicialmente de forma hipotética están correctos. Si hubiese algo incorrecto, me quedaría negativo, lo cual indicaría que su valor numérico se mantiene, pero su sentido sería opuesto. Suponiendo que R me queda negativo, debe ser a la derecha. Y si R me queda negativo, debe ser hacia abajo. Entonces, estas son situaciones hipotéticas que lo confirmaré con el signo del resultado. Ahora, vamos a esta fuerza a descomponerla. De manera que voy a extraer su componente X bajando una perpendicular hasta el eje X y su componente Y bajando una perpendicular hasta el eje Y. De esta forma. Como sabemos que este ángulo vale 35, podemos hallar sus componentes en función de T, que es la fuerza de las cuales es componente, son componentes, y en función del seno y coseno del ángulo. La adyacente, ya saben que se multiplica por el coseno, y la opuesta por el seno. Esto es opuesta porque si lo pongo acá al frente, queda
como opuesto, como se puede ver. Entonces, su componente sería, ambos son componentes de t. Esta es la componente en x, dijimos. Esta es la componente y. Como son componentes de t, les pongo t. Esta es la adyacente al ángulo de 35, por eso va con el coseno de ese ángulo, y por tanto el otro sería por el seno del mismo. Ahora, fíjense que entonces estoy tratando de colocar las fuerzas horizontales o verticales únicamente. Además, recuerden que hemos tenido lo siguiente. Si se fijan ustedes, EB, ¿quién viene a ser para mí? Si yo me fijo en TX, este es TX, esta es su línea de acción de TX, EB sería la distancia que hay desde el punto B hasta la línea de acción de TX. Hasta acá. Eso es conocido con el nombre de brazo de fuerza, porque voy a hacer rotar respecto al punto B. Entonces, esta distancia EB sería el brazo de la fuerza TX. A vale 1,4. A es esta distancia. Es la distancia desde la fuerza peso hasta el punto B. Entonces, miren, esta distancia es perpendicular a la fuerza. Por tanto, esta distancia A sería el brazo de esta fuerza. Y D, en este caso sería la distancia desde la fuerza TY hasta el punto B. ¿Correcto? La distancia de la fuerza TY hasta el punto B. ¿Correcto? Observen por acá. TY hasta el punto B. Esta es la línea de acción. De aquí para acá, desde el punto B o el punto E, que están uno sobre de otro, a esta distancia sería la distancia D, que vale 2,0 metros. Ahora, fíjense, por favor, que esto sería también su brazo, ¿no? Para esta fuerza, esto sería automáticamente su brazo de fuerza, su brazo. Bien, entonces, con esta información, si estoy hablando de fuerza, estoy hablando de brazo de fuerza, entonces lo lógico sería aplicar una, o en este caso, una fórmula que tenga que ver, ¿sí? Con lo siguiente, con las fuerzas y los brazos, ¿correcto? Lógicamente. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar la segunda condición de equilibrio, porque es la que tiene que ver con los momentos de fuerza. Y los momentos de fuerza tienen que ver con las fuerzas y los brazos de las mismas respecto a un punto. Y como todos los brazos que estoy dando respecto al punto B, entonces lo lógico sería esperar de que los momentos de fuerza los calcule respecto a ese punto B. ¿Sí? Entonces, voy a sacar sumatorio de momentos de fuerza respecto al punto B. Y pues eso me quedará igual a 0. ¿Por qué? Porque existe equilibrio de rotación. Así como se muestra, la caja está sostenida por la cuerda, así que hay un equilibrio para evitar de que rote la viga. Y la segunda condición de equilibrio justamente garantiza ese equilibrio de rotación. Es decir, la sumatoria de momento de fuerza, porque este es el efecto de rotación, al sumar el momento de todas las fuerzas me queda 0. ¿Qué fuerzas tenemos? Pues sumaremos el momento del peso respecto de B, el momento de T sub X respecto de B, el momento de T sub Y respecto de B, el momento de R sub X respecto de B, el momento de R sub Y respecto de B. Donde, fíjense que RX y RY pasan por el punto B. Por tanto, como ambos pasan por el punto B, automáticamente, ¿qué deduzco yo? Deduzco, obviamente, que sus momentos son ceros. Tanto Rx como Ry. O sea, Rx y Ry no son ceros. Los momentos de ellas respecto al punto B son nulos. Porque cuando una fuerza pasa por el punto de pivot, que hemos elegido el punto B, pues no produce giro respecto a ese punto, porque está pasando justo por ahí. Por eso es que decimos que el momento de fuerza o efecto de giro o efecto de rotación, pues son nulos para el punto B respecto a esas fuerzas. Eso significa que nos queda más simplificada la ecuación. Entonces las fuerzas, estas nomás producen momentos, porque ninguna de ellas, miren, ninguna de ellas pasan por el punto B. Ni esta, ni esta, ni esta. Para calcular el momento de fuerza, necesito saber además el sentido de giro. Y hay que ver cómo hace girar cada fuerza respecto al punto B. El peso, por ejemplo, respecto al punto B, ¿cómo lo haría girar? Lo haría girar en sentido antihorario, contrario a las manecillas del reloj, si lograse girar la viga ella solita. T sub X, ¿cómo lo haría girar? Lo siguiente, miren, igual a cómo se mueven las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj, sentido horario. Y T sub Y
también lo hacen girar respecto al punto B en sentido horario. Por tanto, los que hacen girar en sentido horario producen un momento de fuerza negativo. Y los que hacen girar en sentido antihorario producen un momento de fuerza de tipo positivo. ¿Sí? Positivo antihorario, negativo horario. Entonces, para el primer caso, el momento de fuerza del peso sería la fuerza, que es 490,5, por su brazo, que es la distancia hasta el punto B, que es 1,4, positivo porque sentido centrario. Luego, la tensión X, cuyo valor es T coseno de 35, que es este de acá, T coseno de 35, por su brazo, que sería 0,4. Pero este se gira en sentido horario, negativo. Y la siguiente, que es T seno de 35, este de acá, por su brazo, que es CE, que está encima de B, que es igual a 2,0, sentido horario negativo. Y todo esto sumado me queda igual a 0, de esa forma. Ahora, de aquí puedo factorizar la tensión. Factorizo la tensión y me queda 0,4 coseno de 35 y 2 por seno de 35. Como ambos son negativos, saco con todo y negativo, así que acá me queda positivo y positivo, porque he factorizado el negativo. Y ahora voy a pasar esto al otro miembro, y al pasar al otro miembro el negativo se vuelve otra vez positivo. Así, yo puedo despejar T. Todo lo que esté entre paréntesis puede pasar a dividir, y con esto despejo T. Entonces sería 490,5 por 1,4 entre toda esta expresión que está en paréntesis. Dividiendo, tengo un valor de 465,62 newton en este caso. Eso para la tensión. Ahora, para hallar las reacciones, porque no aparecen en la ecuación de la segunda ecuación, voy a aplicar la primera condición de equilibrio, porque al ser fuerzas, aquí sí van a aparecer como fuerzas. Y la primera condición, en este caso, establece que la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Voy a aplicar la condición eje por eje. Empezamos por el eje X. Sumamos las fuerzas en el eje X, de modo que las fuerzas en sentidos contrarios se tienen que terminar cancelando. Por ejemplo, en este caso, esta fuerza que va a la derecha, que vale T coseno de 35, ¿verdad? Se cancela ¿con quién? Con esta fuerza que sería Rx, como pueden ver ahí, ¿correcto? De esta forma. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, sabiendo que se igualan estas componentes, yo voy a escribir de la siguiente forma. T coseno de 35 a la derecha positivo y R sub X a la izquierda negativo, pero como pasa al otro miembro, me queda nuevamente positivo. Recuerden que aquí la suma es con todo y signo. Sumatoria de fuerzas significa positivo a la derecha, negativo a la izquierda, igual a 0. Pero como el negativo pasa al otro miembro, me queda positivo, ¿correcto? De aquí solamente debo reemplazar el valor de la tensión que ya le he calculado por acá, de la siguiente manera. 465,62 por el coseno de 35 me queda un resultado de 381,41 newton. Tengo, por tanto, ya la componente horizontal de la reacción en el punto B. Para hallar la componente vertical de la reacción, lo lógico sería seguir con la primera condición, pero para el eje Y. La reacción en Y, positivo hacia arriba, con la tensión en Y positivo hacia arriba, que tiene este valor, ¿sí? Se debe equilibrar con la fuerza que va hacia abajo negativa. Por eso que como es negativa y pasa al otro miembro será positiva. Igual como sucedió acá, pero en el eje Y. Estas fuerzas sumadas deben ser igual al peso que va hacia abajo. No hay más fuerzas verticales. Así que yo espero que al sumar estas fuerzas me quede una ecuación como esta. RY más T seno de 35, la componente de T sub Y, es igual al peso que era 490,5. Se equilibran entre sí. Bueno, como yo ya tengo el valor de la tensión, ¿cierto? La reemplazo y esto pasa a restar, así como esta muestra acá. Finalmente, ejecuto y me queda una reacción vertical en el punto B de 223,43 newton. Observen que las reacciones verticales y horizontal en el punto B no son componentes de la reacción total en el punto B. Ambas reacciones me han quedado positivas. Significa que el sentido que yo hipotéticamente coloqué al inicio son correctos, porque ambas me han quedado positivas. Entonces, estaban bien lo que yo supuse. Si me equivoco en esta suposición, porque es algo supuesto, simplemente va a ser aquí reflejado con un negativo, lo cual no ha sucedido. Bien, entonces, estimados estudiantes, en esta ocasión nos quedamos hasta aquí. Será hasta una próxima oportunidad.